En medio de la madrugada, un coche blanco avanza por la carretera que lleva a un paraje ubicado en Cómbita, en el departamento de Boyacá. Se detiene y por sus luces fuertes atrae la atención de unos campesinos que habían iniciado su jornada de trabajo. Ven cómo un hombre saca del interior del vehículo un bulto que arroja al costado del camino entre matorrales. El sospechoso vuelve a subir al auto y se aleja del sitio. Los testigos se acercan con cautela. Piensan que se trata de basura, pero podría ser otra cosa. Y lo es. El cadáver de una mujer joven está tendido a la vera del camino. La policía llega a recogerlo cerca de las 11 y también lo hacen unas prostitutas que trabajan en la zona de tolerancia de aquel municipio. Dicen conocer a la víctima, de nombre Sandra. La Mona, también le dicen. La causa de muerte que arroja la necropsia es sobredosis por cocaína y la tal Sandra es entregada a sus supuestas compañeras para que, tras una breve misa, la sepulten en el cementerio local. A 164 kilómetros de allí, en Soacha, un hombre está preocupado por su hermana. Ha salido en la noche, pero no regresa. Iba a una cita con Diomedes Díaz, un ídolo de la música vallenata que era su amigo y tal vez también su amante. La historia está por dar un vuelco, pero para eso el hombre debe descubrir que su hermana reposa bajo un nombre falso en una tumba que parece encerrar el crimen perfecto. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. El rey del vallenato. La historia de Doris Adriana Niño solo puede ponerse en contexto si repasamos el boom del vallenato en los años 90 y especialmente el furor que despertaba la figura de Diomedes Díaz, uno de sus mayores exponentes. Muchas telenovelas, programas periodísticos de investigación y documentales han abordado el oscuro capítulo que enlazó la muerte de Doris Adriana Niño, la señalada culpabilidad de Diomedes y aquel encadenamiento de hechos que incluyó encubrimiento, fugas y hasta la protección de grupos paramilitares. Uno de esos abordajes del caso que conmocionó a Colombia en 1997 está disponible para todo el mundo en la plataforma Netflix bajo el título Diomedes, el ídolo, el misterio y la tragedia. Ciertamente esas tres palabras sintetizan bien la historia que hoy nos convoca. Ustedes saben que Diomedes Díaz es incapaz de hacerle daño a nadie. Una trama que comienza con el meteórico ascenso de Diomedes a lo más alto de la música popular colombiana y que lo convertiría de un humilde campesino de La Guajira a una estrella capaz de convocar a miles de fanáticos a sus conciertos y lanzamientos musicales. Era como el camino que no tenía final. Un auténtico creador de hits que además de una prolífica carrera musical, supo cultivar una imagen de ídolo indiscutido, envidiado por otros artistas y deseado por las mujeres. En esa narrativa se enmarca el vínculo que el cantante fue forjando con sus seguidoras. Una de ellas era justamente Doris Adriana Niño, una joven ingeniera nacida en Bogotá el 22 de marzo de 1970, fascinada por la música de Diomedes. Doris había tenido la posibilidad de conocerlo en persona cuando un músico del entorno del ídolo los presentó. Para la joven era como tocar el cielo con las manos.
De pronto aquella figura tan lejana y que atraía multitudes estaba a su alcance. Podía verlo de cerca en sus presentaciones y finalmente comenzaron a entablar un vínculo más cercano. A tal punto que terminó la relación con su novio David Daza, quien sentía celos de la unión que empezó a entablar con el famoso. Asimismo hizo caso omiso a las advertencias que le hizo su hermano y confidente Rodrigo Niño, quien le pidió que tuviera cuidado debido a los escándalos recurrentes en los que estaba envuelto el cacique. Así lo publicó el diario El Tiempo. Rodrigo Niño, hermano de la víctima, no solo fue uno de los primeros en advertir los peligros ante los que Doris podía estar, sino que también fue el motor principal para hallarla tras su desaparición y más tarde buscar la justicia por su muerte. Fue el último que la vio con vida y aquel que atendió el llamado que esa noche hizo a su casa un hombre cercano al cantante, invitándola a una reunión que acabaría siendo el último sitio donde se la vio con vida. En las páginas del Tiempo se buscó rearmar ese complejo rompecabezas previo a la desaparición de Doris, una suerte de escenario que pudiese explicar qué llevó a aquella muerte aún envuelta en un halo de misterio. Era muy amigo de Adriana, no lo puedo negar. Fue verdad que yo esos días la mandé a llamar porque yo quería hablar con ella, quería compartir, siempre compartíamos. Doris Adriana, quien solía salir con Diomedes e ir a sus conciertos en distintas ciudades, cayó en depresión después de que el cantante intentara golpearla, según los relatos de sus hermanos. De hecho, había evitado tener contacto telefónico con él, quien la llamaba regularmente a su casa y quien el día antes de su desaparición le insistió que se vieran. Hacia mediados de los años 90, Diomedes había publicado 25 discos de forma ininterrumpida desde 1976. Tal era el éxito del músico que lanzaba nuevo material discográfico absolutamente todos los años. En ocasiones editaba 2 discos nuevos en un lapso de 12 meses. Ya estaba instalada la tradición de que para la fecha del cumpleaños de Diomedes, cada 26 de mayo, el público esperaba con muchísima expectativa un nuevo lanzamiento. En total se estima que llegó a vender 13 millones de discos en sus 25 años de carrera. A mediados de la década del 70, Diomedes había logrado destronar a Jorge Oñate, los hermanos López y los hermanos Zuleta, reyes indiscutibles del vallenato. Su personalidad y manejo de la vida pública, así como su carisma en el escenario, le hicieron crecer rápidamente en el ambiente musical y convertirse en una suerte de astro en la ciudad de Valledupar, cuna del estilo musical que supo revolucionar. Pero entre toda esta enorme popularidad, había también un placer innegable por los excesos. Entre las décadas del 80 y 90, había crecido en el ambiente de la música y la fama en general el consumo de cocaína. En los años 80, el ron no fue suficiente para la nueva ola del vallenato. La cocaína se convirtió en la nueva moda, causaba un mejor resultado que el alcohol. Los artistas eran eufóricos en tarima y no perdían el conocimiento como lo hacía el alcohol. El diario El Tiempo publicó en el año 2001 que cuentan los que conocieron a Diomedes Díaz Maestre a mediados de los 80 que en el bus con aire acondicionado en el que los músicos del cantautor vallenato realizaban sus giras promocionales por toda la geografía costeña, la cocaína la servían en cucharitas de oro. Ese modo de vida venía acompañado de grandes fiestas, muchas veces orgías y situaciones como la muerte de Doris Adriana Niño, que ya dejaron en evidencia el descontrol que imperaba en el ambiente. Esa noche, además de testimonios contradictorios e inciertos, pareció regir un pacto de silencio entre los testigos de las últimas horas de Doris Adriana. Es que Diomedes no estaba solo con la joven. En el apartamento donde se realizó el encuentro estaba presente también Consuelo Martínez, la pareja oficial del cantante, y que cursaba un embarazo cuando ocurrió la muerte. También estaban en las inmediaciones del edificio los custodios de Diomedes. Uno de ellos fue el que horas más tarde sería visto en Cómbita descartando el cadáver. Hasta el día de hoy, Consuelo Martínez dice no recordar nada de aquella noche fatídica. Todo está en blanco. Así lo sostiene ahora ante las cámaras de Netflix y no vuelve a referirse a aquella noche. Tanto Consuelo Martínez como 2 de los escoltas de Diomedes fueron condenados por encubrimiento.
La última noche. Aquel 14 de mayo de 1997, Rodrigo Niño vio cómo su hermana salía de la casa tras recibir una llamada de Diomedes. Un auto la esperaba en la acera. La situación no era tan extraña, ya que Doris llevaba 2 años vinculada con el ídolo musical, pero algo en toda aquella situación encendió las alarmas de Rodrigo. Era tarde, y últimamente había notado que su hermana rehuía el contacto permanente de Diomedes. Esa noche, en teoría, iban a charlar a limar asperezas. Doris Adriana aún no sabía que el astro esperaba un hijo, que crecía en el vientre de Consuelo Martínez. De hecho, Diomedes ya tenía un número incierto de hijos. Entre los amigos y allegados del cantante, el tema se trataba como algo gracioso. Algunos decían que tenía no menos de 20 descendientes y otros estimaban que el número podría llegar a 70. Las parejas sentimentales del cantante entre oficiales y amantes ocasionales eran ya incontables. Al ver que su hermana no regresaba a casa a la mañana siguiente, la preocupación de Rodrigo fue en aumento. No tardó en acudir a la policía, pero le dijeron que no podían tomar la denuncia hasta que pasaran 72 horas de registrada la desaparición. Para el joven esa perspectiva era angustiante. Su hermana había dejado sobre la mesa una nota con la dirección escrita del sitio en el que había acordado encontrarse con Diomedes y también su documentación. Como si sospechara que algo malo podía pasar, pensaría después Rodrigo ante las cámaras del documento de Netflix. Y Doris Adriana, en efecto, no regresaba. El hermano quería mover cielo y tierra para encontrarla, pero aún no podía hacerlo de forma legal y las horas avanzaban lentas. Ya hacía tiempo que Rodrigo veía mal aquel vínculo entre su hermana y el cantante. Llevaban mucho tiempo relacionados y había una serie de cosas que no le encajaban. Un 16 de septiembre, si no estoy mal, Día de Amor y Amistad, un amigo que falleció, Jorge Rodríguez, la invitó a uno de sus conciertos en el club de empleados oficiales. Diomedes la vio y se deslumbró por ella. Le envió una tarjeta con uno de sus escoltas. Ella no vio algún problema y también le entregó una de sus tarjetas, pues en ese momento él era el ídolo, el cantante, no se conocía como persona. Así lo recuerda Rodrigo respecto al momento mismo en que su hermana conoció al cantante. El tipo empezó a llamarla, se obsesionó con ella y cuando estaba aquí en Bogotá la invitaba a conciertos. Mi hermana me decía que Diomedes era la persona más desagradable del mundo, que necesitaba cambiar el teléfono. Cambiamos el número de teléfono de la casa porque el tipo la llamaba a las 2, 3 de la mañana drogado o como estuviera, diciendo que quería verla, pero mi hermano ya no quería saber de él. Pensamos que ahí se había acabado el problema. Así lo recuerda Rodrigo sobre el tono que empezó a tomar la relación entre ambos. Un vínculo que, destaca el hombre, era asimétrico en todo sentido. Tenían una importante diferencia de edad y de poder. De algún modo que aún Rodrigo no se explica, Diomedes había conseguido el nuevo número de la casa de la familia Niño y la noche en que volvió a llamarla, no lo hizo una, sino 3 veces. Insistía que Doris Adriana lo visitara. Cuenta mi mamá que hubo una tercera llamada, era Diomedes, quien le dijo a Doris que necesitaba hablar con ella personalmente, que era cuestión de 10 minutos y él se comprometía a que sus escoltas la recogieran y la dejaran en casa en las mismas condiciones. Mi hermana salió, pero salió asustada. Esa fue la última vez que la vimos. Los días siguieron pasando y los guardias de seguridad de Diomedes no trajeron de vuelta a Doris Adriana. No había pistas de su paradero ni demasiado interés oficial en investigar al ídolo popular. Entonces, Rodrigo decidió que era el momento de llamar la atención en los medios de comunicación. Con una fotografía de su hermana y el relato de esas últimas horas, el hombre se sentó frente a las cámaras del programa Historias Secretas que presentaba Wilson Núñez Rodríguez en la cadena RCN. El esquema del programa consistía en reunir a familiares que por diferentes motivos se habían distanciado y en tiempos en los que no existía internet ni las redes sociales, la televisión podía ser un modo de resolver aquellos misterios. Gracias a la labor de 10 periodistas y 3 trabajadoras sociales, este formato logró organizar más de 800 encuentros en los que distintas familias hallaban una solución a sus diferencias o simplemente daban con el paradero de sus allegados. Así lo detallan en el portal colombia.com sobre el funcionamiento del programa.
Cuando Rodrigo contó la historia de su hermana y su misteriosa desaparición, lo primero en surgir fue la indignación de los fanáticos de Diomedes, que veían en aquel caso un intento por desacreditar al ídolo. Pero el siguiente avance fue central para la familia Niño. Un testigo anónimo decía saber dónde estaba enterrada Doris Adriana. A partir de esa comunicación se ataron dos cabos que parecían imposibles de encontrarse. El cuerpo sepultado bajo el nombre de Sandra era en realidad el de Doris Adriana, y esto fue rápidamente corroborado por un característico lunar que la joven tenía en su mejilla, además de otros rasgos que, a pesar de que habían pasado varias semanas, seguían siendo reconocibles. ¿Qué había pasado en Cómbita para que varias personas aseguraran que el cuerpo era de la tal Sandra? Para los campesinos que la encontraron, en primer lugar, existió un soborno para que varias prostitutas la identificaran falsamente y así intentar ocultar el crimen. Ese aspecto de la historia nunca quedó aclarado. Rodrigo entonces tenía una certeza terrible, que era la muerte de su hermana, pero el primer paso para llegar a la verdad. La causa de muerte que figuraba en la autopsia realizada sobre el cuerpo poco después de su hallazgo hablaba de sobredosis de cocaína, pero aún quedaba mucho por descubrir de las circunstancias en que Doris Adriana había muerto. Historia de una fuga. El nuevo giro en el caso de Doris Adriana Niño atrajo al instante una gran cobertura mediática que ubicaba en el ojo de la tormenta nada menos que a uno de los músicos más exitosos de la época. Una de las periodistas que más se ocupó del caso fue Sandra Grijalva, quien recibió poco después el premio Simón Bolívar por su trabajo en estas investigaciones. Uno de los hechos que se ocupó de sacar a la luz fue un posible móvil para la muerte y además planteó la alternativa de que no se hubiera tratado de un fallecimiento accidental por el consumo excesivo de drogas. Comenzó entonces a mencionarse un posible abuso sexual y la asfixia mecánica como el modo en que Doris fue finalmente asesinada. Los informes de medicina legal comenzaron a referirse a varios signos de violencia sexual y física. Se sugirió la posibilidad de abusos realizados por varias personas, incluso una violación posterior a la muerte. La situación judicial de Diomedes era cada vez más complicada, pero el cerco de silencio que se extendía entre todos los implicados en aquella última noche de Doris Adriana hacía que en los medios de comunicación se especulara con todo tipo de hipótesis. La justicia tiene que encontrar su verdad, ¿sí? Pero no como está escrito en el expediente, que yo le hice así. Sí, esto es de Diomedes Díaz. El 3 de octubre de 1997, la Fiscalía ordenó la detención de Diomedes junto con los dos escoltas, su pareja y el portero del edificio donde ocurrió aquella reunión. El cantante fue capturado en el aeropuerto El Dorado y pasó la noche en una casona del sector de Teusaquillo, donde estuvo la sede del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial y rindió indagatoria. Así lo relató El Tiempo en una pormenorizada cronología de un derrotero judicial al que le faltan aún varios giros. En su primera declaración, Diomedes había admitido haber visto a Doris Adriana y dijo haber tenido relaciones sexuales con ella, pero negó haber consumido drogas durante el encuentro. Señalaba en cambio que Doris Adriana sí lo había hecho, a pesar de que la familia de la víctima insistía en que ella no consumía y que la cocaína hallada en su cuerpo debió serle administrada por la fuerza o coacción. Tanto Diomedes como los demás imputados coincidieron en que Doris Adriana había salido viva del departamento y que fue llevada en un auto por uno de los custodios del cantante. El chofer, el mismo al que los campesinos señalaban como aquel que arrojó el cuerpo a un lado de la carretera, aseguró que la víctima estaba viva, que entró a su auto y pidió que la llevaran a Tunja. Durante el viaje, siempre, según el testimonio del guardia, la mujer se habría desmayado por el consumo de cocaína. Asustado, según las propias palabras del acusado, el custodio sacó a la joven del automóvil y la dejó en el suelo de aquel paraje. La historia no resultaba convincente para los investigadores y durante 6 meses Diomedes permaneció detenido. Esto cambiaría en abril del año 98, cuando el cantante recibió un diagnóstico médico preocupante, pero que aliviaba su situación legal en ese momento. Le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré,
una grave enfermedad que ocurre cuando el sistema inmune ataca parte del sistema nervioso por error. Por esa razón fue beneficiado con la casa por cárcel. Así lo publicaron por esos días los medios nacionales. La situación se mantendría sin demasiados cambios hasta el 2000, pero fue entonces cuando un nuevo giro en la causa dio lugar a otra etapa muy distinta. Caracol Radio lo narró de la siguiente forma. El cantautor de vallenato Diomedes Díaz, uno de los artistas colombianos más conocidos y que más discos vende, debía regresar a la cárcel, pero agentes de la fiscalía no lo encontraron en su casa, donde cumplía arresto domiciliario y fue declarado prófugo de la justicia. De esa forma, Diomedes se convertiría en un fugitivo, pero uno muy particular. Su ubicación no era completamente desconocida para nadie, pero mediante la protección de grupos que controlaban una zona en la que él todavía era un ídolo popular, se aseguró un buen tiempo lejos de la mano de la justicia. La juez Claudia Borges había revocado el beneficio de la detención domiciliaria del artista al considerar que ya se había recuperado de los quebrantos de salud generados por la enfermedad de Guillain-Barré y faltaban apenas 48 horas para que debiera acudir a una cita judicial en la que seguramente volvería a la cárcel. Su abogado, el mediático Evelio Daza, había calificado este revés judicial como un show. Pero Diomedes no había escapado muy lejos. En el portal Las Dos Orillas hacen un recuento de la trama que buscó sacar al cantante de la antesala a su detención. Buscando una salida, Diomedes no dudó en llamar a uno de sus fans y amigo, Rodrigo Tobar Pupo, conocido como Jorge 40. La orden del comandante paramilitar no tardó en llegar. Uno de sus duros subalternos, David Hernández Rojas, alias 39, debía arreglárselas para sacar al cantante de su casa. En una finca, Diomedes pasaría los siguientes años en absoluta calma. Lo custodiaba el ejército de Jorge 40. Primero se ocultó en una finca del Alto La Vuelta en La Guajira, donde permaneció 6 meses. Luego fue trasladado a Las Nubes, en el corregimiento de Vadillo, a escasos 30 kilómetros de Valledupar. En esa hacienda de 351 hectáreas, Diomedes no tardó en volver a sus antiguas mañas. Grababa canciones, organizaba fiestas y recibía a todo tipo de invitados en una suerte de clandestinidad de público conocimiento. A tal punto Diomedes hacía lo que quería, que finalmente un día como cualquier otro, decidió entregarse. Fue el 26 de septiembre de 2002 y lo hizo envuelto todavía en un multitudinario apoyo de quienes no lo creían asesino. Su tiempo en la cárcel tampoco fue amargo. Grabó 3 discos, Gracias a Dios, Fiesta Vallenata y Pidiendo Vía. Se convirtió en el cacique de la Junta también dentro de la cárcel y salió después de 32 meses. Otra vez recibido por una multitud en las calles. La salida de la cárcel del cacique de la Junta se produjo luego de que el abogado José Luis Castro Machuca pidió su libertad condicional, teniendo en cuenta que ya había pagado las 3/5 partes de su condena. Díaz permaneció 25 meses en la cárcel judicial de Valledupar, 5 en la escuela del IMPEC en Funza, Cundinamarca, y 2 en su domicilio. A estos se le suman 16 meses de rebaja de pena por buena conducta y trabajo. En este punto, los hechos relativos a la muerte de Doris Adriana parecieron entrar en una larga pausa. En apariencia, la vida de todos los implicados volvía a un cierto grado de normalidad, hasta que el 22 de diciembre de 2013, la noticia de la muerte de Diomedes Díaz por un paro cardiorrespiratorio volvió a poner en la agenda de noticias su compleja y polémica vida. En los repasos por su carrera artística no tardaba en aparecer una y otra vez el nombre de Doris Adriana Niño, la investigación, el misterio, la cárcel y las condenas. Se trató sin dudas de uno de los hechos más intrigantes de la crónica policial colombiana. Un crimen que marcaría una época por implicar directamente a uno de los ídolos populares más grandes del país y en su momento de gloria. Fue también la muerte de una mujer en tiempos anteriores a que se hablara de la figura legal del feminicidio. Una historia de poder y de la lucha de una familia por encontrar justicia. Aquí tenemos a Lupita, que está muy pendiente y concentrada en esta historia.
Y a ustedes gracias por llegar hasta el final del video. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Espero se puedan suscribir a mi canal, puedan compartir este contenido y me dejen sus comentarios y sugerencias de temas para futuros videos. Nos vemos en un próximo. Hasta pronto. Bye bye.